Amén. Muchas gracias, Emi. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Muchas bendiciones. Estoy muy feliz. Me siento muy honrada, la verdad, de poder tener la responsabilidad de dar este taller ya del quinto día, quinto, ¿no? Estos 10, quinto día de ese home. La verdad es que Dios nos ha estado hablando muchas cosas durante estos días. Hemos recibido testimonios hermosos, testimonios de sanidades físicas, incluso espirituales, personas que sentían que su llamado estaba apagado, incluso ya olvidado, y Dios traía a memoria promesas que tenía con ellos, y eso ha sido muy lindo poder recibir esos testimonios. Todos los días recibimos y no hemos podido incluso leerlos todos, pero sabemos que el Señor, ese es el más contento con todo lo que está ocurriendo, porque esto es de Él y para Él. Así que estamos felices, ya este es nuestro quinto día. Yo no lo veo como lo último ni el final, sino como el inicio de lo que Dios va a hacer en tu vida, con nosotros y todos los que estamos acá. Creemos que Dios va a seguir obrando, y la verdad es que tenía un desafío porque siempre en los últimos días es cuando va quedando menos gente. De repente pasa en estas instancias, pero decíamos con mi esposo, es un regalo, es una bendición, porque lo que vamos a hablar hoy es para los que realmente quieren disponerse y perseverar. O sea, lo que Dios nos va a hablar hoy no es para todos, es para los que Dios quiere hacer algo loco, algo encender esta nación junto a ustedes. Entonces, por lo mismo, si fuese uno que se encendiera lleno del Espíritu de Dios, es suficiente para trastornar esta nación. Así que yo estoy muy feliz. La verdad es que hoy voy a empezar a compartir pantalla. La verdad es que hoy ahí estaba la otra presentación. Yo me siento muy feliz. La verdad es que hoy tiene algo muy lindo el Señor para hablarnos, y específicamente lo que vamos a hablar hoy es algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón. Es como una curiosidad que ha estado en mi corazón ya hace harto tiempo, y no había tenido el tiempo de poder, o sea, el momento de poder profundizarlo, y ese home me regaló esa instancia para profundizarlo bien y ser bendecida yo. Y ahora también sé que tu vida va a ser bendecido con lo que Dios nos va a entregar. Yo no tengo nada para entregarte, por eso vamos a orar, porque el Espíritu Santo es el que hace todo, ¿no? Así que ahí sí. El título del taller de hoy dice así: heme aquí, la cosecha te necesita. Pero antes de iniciar, quiero orar cortito. Padre, gracias, Señor. Gracias por lo que tú hoy tienes preparado para nosotros. Padre, yo oro y quiero dedicar específicamente esta oración para pedirte, Espíritu Santo, que tú tomes el control de todo lo que ahora va a ocurrir, Señor. Que yo creo que será poderoso, porque no se trata de mí. Como les decía a los chicos, yo no tengo nada para ofrecer, pero tu Espíritu Santo sí, Señor, tiene vida en abundancia. Tu Espíritu Santo sobreabunda tus bendiciones para nosotros. Tu palabra también es infinita, Señor, gracias. Yo oro para que desde ya los corazones empiecen a encenderse para aprender, para posicionarse, para escuchar tu voz. Padre, yo oro y te doy gracias porque estos tus hijos que están aquí han preparado una instancia, Señor. Ya dejaron de lado toda distracción y ya están listos y atentos para escucharte. Aquí estamos, Señor. Haz lo que tú quieras y tengas que hacer, Señor. Aquí estamos, Padre. Heme aquí, desde ya te lo decimos, Señor. Estamos expectantes. Gracias por lo que vas a hacer. Dejo todo en tus manos, Espíritu Santo, y vamos a hacer esto en tu nombre, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Quiero que escriban por ahí. No sé si puedo ver los comentarios, pero aún así escriba por ahí. ¿Quiénes quieren ser bendecidos? ¿Quiénes están expectantes? ¿Quiénes están fuego? Ahí como la Emi, siempre fuego, siempre fuego. ¿Quiénes? ¿Cómo estamos para hoy? Amén. Amén. Vamos a hablar algo que, como les comentaba, algo que toca mucho mi corazón, porque vemos a través de la historia bíblica,
Vemos varios personajes en quienes varias veces se menciona que hallaron gracia delante de Dios y a mí me causaba curiosidad qué es lo que significa, por qué específicamente a algunos se lee esta frase, por cuánto has hallado gracia delante de mí o de mis ojos. Y tenemos dos tipos de hombres y de mujeres de Dios. Unos son los que Dios les dijo directamente, porque has hallado gracia delante de mis ojos. Tenemos otro lado, algunos hijos, hijas de Dios, que fueron ellos quienes dijeron, si he hallado gracia delante de ti. Pero se repite la frase en reiteradas veces. Vemos a una María. Madre de Jesús, ¿no? Que también el ángel le dice, has hallado gracia delante de los ojos de Dios. Vemos a Noé, vemos a Gedeón, vemos a David, vemos a Moisés, vemos a Lot, vemos a diferentes personajes que hallaron gracia delante de Dios y me causó curiosidad. Yo dije, yo sé que aquí en ese home queremos hallar gracia delante de los ojos de Dios. Entonces le profundicé y específicamente quiero hablarte de un personaje, de dos personajes, porque habían varios, ¿no? Pero de dos en específico. Uno de ellos es Lot. Ahí vemos unas imágenes. Vemos a un Lot que también tiene esa semejanza, que también en un momento él le dice a Dios, sí he hallado gracia delante de tus ojos. Pero la diferencia entre todos estos hombres y mujeres de Dios que les mencioné con Lot es muy específico, porque todo el resto tenían corazones agradables, tenían fe, eran rectos, eran íntegros, tenían como prioridad al Señor, eran íntimos, pero Lot era un caso en específico. No era malo, pero era distinta su historia. Y vemos a un Lot que se mueve por las vanidades materiales, se mueve por el deseo material. De hecho, les empiezo a recordar, ¿no? De repente empieza a elegir territorio y elige un lugar que parecía muy fértil. Entonces dice, yo quiero ese porque se ve fértil y yo quiero el mejor. Él era así, yo quiero lo mejor. Y elige un lugar muy cerca de Sodoma y eso finalmente le trae consecuencias negativas porque se encuentra en un ambiente no apto, no correcto, no íntegro. Y vemos a un Lot también que, que está motivado por esos deseos propios. No vemos a un Lot íntimo. De hecho, más adelante vemos cómo dice la palabra que Dios se acuerda de Abraham y por eso salva a Lot. Entonces vemos que Lot de alguna manera como que, no sé si es la palabra, pero está como un poquito colgado al favor que había en Abraham y como consecuencia también recibe misericordia. De hecho, la palabra dice que era justo. Entonces, no era un hombre malo, pero le faltaban algunas características. ¿Eso quiere decir que Lot en verdad no había recibido gracia delante de los ojos de Dios? No, no precisamente, porque vemos cómo en la historia Dios los salva, manda unos ángeles, de hecho es la imagen de la derecha, ¿no? Para especificar, y Dios los salva y envía unos ángeles que le hablan y casi que lo obligan a salir de donde él estaba, y así se salva también. Entonces, vemos a un Lot que sí recibe, de hecho, por eso en ese contexto él le dice, he hallado gracia delante de tus ojos. Entonces Lot sí había hallado gracia, pero vemos por otro lado a un hombre que era distinto, que era muy distinto a quizás lo que motivaba a Lot, y es Moisés, que es el que vemos en la izquierda. No sé si pueden ver pero el de aquí. Y precisamente vemos a un Moisés que es llamado cuando aparece esta figura de la zarza ardiendo. Entonces vemos dos diferencias y es que Lot fue beneficiario de la gracia, en cambio Moisés se convirtió en colaborador del propósito. Y quiero que me acompañes a Éxodo 33:12. Ahí con tu Biblia, Éxodo 33:12. Y les voy a contextualizar un poquito. Vemos
para que podamos recordar, ¿no? Yo sé que todos o la mayoría conocemos un poco la historia. Vemos a un pueblo de Dios duro de cerviz, un pueblo en el que varias veces, reiteradas veces, Dios le hablaba y volvían a cometer los mismos errores, volvían a pecar, volvían a equivocarse. Era un pueblo muy difícil. Y entre eso difícil, de repente Moisés está hablando con Dios y al momento, al mismo momento, el pueblo está convirtiendo, creando un becerro de oro y adorando al becerro de oro. Obviamente Dios dice, ya esto no da para más, no, no puede seguir siendo así y voy a tener que destruir todo. O sea, el pacto que teníamos ya fue, ya mi presencia no va a ir con ustedes, ustedes van a seguir. Yo sí voy a poner ángeles que los van a cuidar, pero yo no puedo seguir yendo con un pueblo tan duro de servicio, tan porfiado, tan testarudo, ya no puedo, tan necio. Y aún así viene Moisés y les dice, le habla al pueblo, Dios dijo esto y les cuenta todo lo que Dios estaba opinando respecto a la situación. Pero luego de eso, Moisés vuelve a hablar con Dios. Y es ahí donde tiene esta conversación, en ese contexto. Y viene Moisés y le dice, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo. Vamos a pararnos ahí un momento. Moisés tenía una característica. Y es que él sabía que tenía un propósito, porque esta frase de saca este pueblo se lo dijo Dios mismo al inicio, ¿no? En esta imagen, cuando está con la zarza ardiendo, la primera vez que se encuentra con Dios y le dice, ¿quién eres? Yo soy el que soy, y tiene este lindo momento ahí. Dios le dice, saca a este pueblo. Es el primer mandato, es el principal que le da Moisés. Y ya habían pasado muchos años, pero Moisés no se había olvidado de lo que Dios le había asignado. Moisés no se había olvidado de lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Entonces le dice, tú me dices a mí, y no en un sentido de ser altivo, no quiero aclarar eso. A Dios no le agradan los altivos, los orgullosos, nada de eso. Pero Dios sabía que la intención de Moisés al decir esto era correcta. Él estaba diciendo, tú una vez me dijiste y no he olvidado tu promesa, no he olvidado tu mandato hacia mi vida. Tú me dijiste que sacara al pueblo. Entonces él tenía claro. Y vamos a ir de lleno al tiro porque tenemos poquito tiempo. ¿Tú sabes cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida? ¿Tú tienes claro qué es lo que Dios te mandó a hacer? ¿Tú tienes claro por qué apareciste de repente en la historia? Porque eso marca mucho la diferencia de somos y vivimos como hijos de Dios o somos como cualquier creación que no tiene a Dios. Porque es muy distinto, ¿no? O sea, los que tenemos a Dios sabemos que hay un propósito y caminamos en pos de eso y eso nos da sentido a la vida. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios? Y si tú me dices ahora, no, en verdad, no lo tengo claro, ¿qué puede ser? O me dices, no tengo ni siquiera una más mínima imaginación de lo que podría ser mi propósito, que también puede ser, o quizás sabes un poquito, o quizás sí lo tienes claro, pero cual sea el caso, el único que puede responderte esto es el Señor. Y yo no vengo a responderte a decirte, hey, tú, este es tu propósito, tú, este es tu propósito, hermano, hermana, este es tu propósito, porque yo tengo temor de Dios y no puedo meterme ahí, pero Dios sabe cuál es tu propósito. Y si tú lo quieres saber, la única manera es con intimidad. Tan, tan importante. De hecho, si seguimos abajo, en la línea de abajo dice, sin embargo, le dice Moisés, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Entonces Moisés ahora está como usando todo lo que Dios le había dicho y porque quizás estaba desesperado, o sea, dijo, yo no me puedo quedar sin el Señor, yo no puedo seguir avanzando sin Él, sin mi Dios, ¿cómo lo hago? ¿Cómo? O sea, no podría. Y como él lo tenía claro, empezó a usar todo lo que tenía para poder, no sé si reclamarle, pero sí exigirle, pedirle algo al Señor. Entonces le dice, tú me dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos.
Es decir, Dios conocía a Moisés y Moisés sabía que su Dios lo conocía. Entonces había una relación de intimidad entre ellos, había una relación cercana. Ahora, si tú me dices, Yanni, pero ¿cómo puedo tener una intimidad con el Señor? Primero, orando, ya teniendo tus tiempos con Dios. Yo no sé, cada uno tiene su forma. De repente, algunos, lo que dice la palabra es que cerrada la puerta de tu cuarto, ahí habla tu padre que él ve en los secretos. Entonces, esa es la clave, que es que tú puedas apartar una instancia diariamente para hablar con papá a la forma que tú sabes que ya conversan, ya cercana, papá y hijo. Entonces, tener tiempos de oración, tener tiempos de leer la palabra de Dios, ¿no? Porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Entonces, esto parece básico, pero en verdad es bueno de repente recordarnos a nosotros mismos como, oye, la intimidad no sale así sola. La intimidad no es algo que de repente va a existir por sí sola, sino que hay que cultivarla, hay que dedicar tiempo, hay que leer la palabra, hay que orar y hay que ayunar también, abstenerme a lo que de repente ocupa el espacio en mi corazón que solo le correspondía a Dios. De repente ese altar y sin darnos cuenta, darnos cuenta también como el pueblo de Dios estamos adorando a otros dioses en el corazón. Entonces eso es muy, muy importante, intimidad. Luego, dirección divina. Seguimos más abajo y dice, Moisés le dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Moisés constantemente buscaba y le decía al Señor, ya, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué sigue? Entonces Dios le dice, te ruego que me muestres el camino, tu camino, ¿cómo lo hago? ¿Qué sigo haciendo ahora? Entonces, muy importante, si tú también estás en este tiempo de saber cuál es tu propósito, pide dirección al Señor. Luego, intercesión. Dice luego Moisés, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Ningún hombre y mujer de Dios escrito en la Biblia solamente intercedía por sí mismo, solamente el foco o el personaje principal era él y ya, o ella y ya, constantemente siempre eran intercesores, porque todo hijo de Dios, íntimo con Dios, íntimo con Él, de alguna manera intercede también por el pueblo, o intercede por lo que está en lo que está en el corazón de Dios, ahora es tuyo, ahora es puesto en ti y impacta tu vida y cambia tu historia y la de otros de manera natural. Es imposible, si tú estás cerca de Dios, es imposible que el resto, tu entorno, no sea impactado también. Ahora dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso, le dice el Señor. Si tu presencia, le responde Moisés, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Como diciendo, nunca, ni siquiera había pensado en esa posibilidad. Obvio que si tu presencia no iba con nosotros, no nos saques. O sea, no había forma, no había otra manera. O sea, la única forma era que tu presencia fuera. Entonces Dios le dice, mi presencia irá contigo. Entonces, era un hombre que buscaba presencia, buscaba que Dios estuviera ahí, buscaba que se sintiera en los pies, se sintiera la respiración de su Señor cerca. Era un hombre íntimo, realmente. Ahora dice, prepárate. Moisés se estaba preparando y prepárate porque yo sé que Dios también va a hacer algo contigo. Muchas veces decimos, ya, ¿cuándo empezamos? Sobre todo cuando pasa esto, en que Dios nos empieza a activar y el Espíritu Santo empieza a hacer cosas locas, empezamos, ya, ¿cuándo? ¿Cuándo? O sea, mañana me lanzo, me dejo todo por el Señor y es muy bueno y ese ímpetu es lo que necesita el reino de Dios porque los valientes lo arrebatan. Pero también es necesario prepararse, también es necesario, y con prepararse no me refiero a que te apartes unos 2 años y desaparezcas del mundo y que nadie sepa qué pasa de ti y luego volver. Porque mientras estamos sirviendo, Dios te prepara. Pero 1 Timoteo 4 dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, tu testimonio cuenta, hermano, hermana. De hecho, lo decía Diego también ayer, o sea,
Esto es, esto es la respuesta de, o sea, tú tienes que estar apto para la responsabilidad que Dios te va a dar. Tienes que estar bien, tienes que estar capacitado, tienes que estar bien armado para la responsabilidad que Dios te va a dar. Entonces, sé ejemplo en todo, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, en los frutos en el fruto del espíritu. También prepárate que crezca, porque es ahí donde empiezas a recibir dones. Es ahí donde empiezas a recibir sueños y Dios te empieza a mostrar cómo Él te ve y empiezas a ver, tener sueños proféticos y es ahí cuando Dios usa a otras personas para hablar a tu vida, es ahí como a tu corazón o audiblemente empiezas a escuchar su voz. Yo no sé porque cada uno va a tener su historia y tú vas a empezar a vivir cosas locas conforme a la voluntad de Dios, pero inevitablemente ocurre porque nos estamos preparando. Entonces, mientras nos estamos preparando, también estamos bendiciendo a otros. Pero sé paciente, porque de repente uno puede hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿O cómo tengo que esperar? ¿Qué puedo hacer mientras espero el cumplimiento de las promesas? Y esto es lo que tienes que hacer, prepararte en primer lugar. Ahora, otra pregunta ahí que siempre nos hacen, la verdad es que nos hacen mucho esta pregunta que dice, ¿qué pasa si mi pastor o iglesia no apoya mi llamado? Y si es tu caso, quiero que empieces a pensar en lo que te voy a decir. En primer lugar, tenemos que pensar por qué está pasando lo que está pasando. Y una de esas puede ser que quizás la iglesia o el pastor no está apoyando el llamado porque quizás no estamos dando buen testimonio, que hay que considerarlo porque a veces pasa, ¿no? A veces no hay un respaldo y hablamos de repente con los pastores o ellos nos llaman, ¿no? Y es como, no, es que él no está preparado, no está listo, no ha dado buen testimonio. O sea, nosotros no hemos visto en situaciones en las que de repente tenemos una misión y últimamente Dios movía nuestro corazón a pedir la aprobación o el paso de los pastores. Entonces de repente nos pasaba que el pastor nos decía, no, no está listo, no está preparado, es mi ovejita, yo lo estoy preparando, pero aún no. Y estaba súper bien, porque es importante ese feedback de su pastor, de su iglesia, de quien lo conoce. Entonces uno puede ser eso y otro puede ser que simplemente quizás la iglesia no apoya porque quizás no entiende, porque quizás es un llamado un poco diferente. Cada iglesia tiene su realidad, ¿no? Cada iglesia tiene su esencia y eso es lindo, es bueno. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese caso? Cuidar tu testimonio y seguir creciendo y seguir madurando. No podemos imponer porque de repente pasa que Dios le habla y somos jóvenes, ¿no? De repente Dios nos habla y nos dice, no, tú tienes un llamado, vamos a poner un ejemplo profético. Y llega el hermano y a la iglesia y le dice, no, pastor, yo tengo un llamado profético, así que por favor, quiero profetizar. O de repente, no, tienes un llamado a las naciones, eres un evangelista y de repente llega el hermano diciendo, pastor, yo tengo un llamado a las naciones, me voy mañana. Entonces, ese choque de repente puede generar una confusión. Por eso, en primer lugar, ora para que Dios te dé sabiduría. Yo creo firmemente en esto, de verdad, o sea, lo he comprobado. Cada vez que tú ores por sabiduría, créeme, Dios te lo va a dar. Cada vez que le digas, Dios, dame sabiduría para esto, aumenta mi sabiduría. No te vas a, de repente de la nada vas a empezar a hablar cosas que no sabías que sabías, cosas que conectar frases que no sabías que podías hacerlas, porque Dios te da sabiduría. De repente vas a empezar a tomar decisiones que dices, ¿cómo estoy tomando esta decisión? Qué grande que estoy. Porque sí, Dios te da sabiduría. Entonces, hagamos eso, amén. Hagamos ese ejercicio. Ahora otra pregunta es, ¿estoy sometido a autoridades espirituales? ¿Estoy rindiendo cuentas? Entonces, no sé si ahí usted está tomando tips y todo, pero esa es la idea, ¿no? Que usted pueda escribir esto y preguntarse a sí mismo sobre todo si estamos siendo sometidos a nuestras autoridades espirituales, porque eso es muy importante y porque muchas veces también es algo que hemos notado. Hay hijos de Dios que tienen problemas con someterse a las autoridades y generalmente es porque tienen problemas con someterse a Dios
O sea, esa relación, porque ¿cuál es tu máxima autoridad en tu vida? El Señor, ¿no? Dios. Entonces, de repente, toda autoridad que perciben tienden a ser un poco rebeldes en esa área. Y Dios no usa a los rebeldes, de verdad. O sea, el corazón para Dios es tan importante y si algo no está bien en el corazón, créeme, va a ser más difícil y se va a demorar más y todo va a ser más lento. Entonces tienes que rendir cuentas, porque además no somos perfectos ni autosuficientes. Dios creó así al cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces tienes que estar hablando constantemente con alguien. ¿Sabes qué? Tengo este temor, pastor, pastora, no sé cómo hacer esto, no tengo la respuesta, o de repente me equivoqué, justo pasé por una hormiga cabezona, me caí y cometí este pecado, este error, no sé. Entonces, tienes que tener esa relación ahí con tus pastores, aunque no esté, ¿no? Aunque no esté, genérala, o sea, sé intencional. Aunque quizás no exista forma y tú dices, ¿cómo? O sea, nunca nos hemos mirado, nunca hemos conversado. Tú hónralos. De hecho, ya hablábamos en la segunda clase de la honra, ¿no? Hónralos y trátalos como los papás espirituales que son, obviamente si ellos también están haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno, antes de pasar a esto, estábamos hablando de Moisés, ¿no? Y Moisés tenía varias particularidades, que es lo que acabamos de hablar, lo que acabamos de conversar, pero Moisés se encontraba en un momento de desesperación porque Dios estaba quitando su favor del pueblo de Dios. Y Moisés le dice, incluso más adelante, que es lo último versículo que vamos a leer de aquí, que dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no solo Moisés había hallado gracia delante de los ojos de Dios, tú también, el pueblo de Dios, había hallado gracia delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia no se gana. La gracia es algo que Dios decidió darte. O sea, Dios haya gracia en tus ojos. Y no porque seamos perfectos, lo mencionábamos recién, sino porque Él te amó, porque Él te creó, porque Él tiene planes contigo. Entonces, de partida, no nos preguntemos y vamos a quitar esta pregunta. ¿Será que Dios tiene un propósito conmigo? Ahora yo te estoy diciendo hoy, y le pido a Dios y al Espíritu Santo que ahí te lo confirme. Yo te estoy diciendo, Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito contigo. Tú eres parte de lo que Dios está escribiendo en la historia. Eres parte. Así que vamos a quitarnos esa duda porque de repente eh, hace años Dios nos habló, por ejemplo, nos dijo algo. Y de repente con el tiempo siempre volvemos a la misma pregunta, Dios, ¿será que eso que tú me prometiste todavía va? ¿Será que todavía está activo en mi vida? ¿Será que todavía va a ocurrir porque no lo veo? Y con el tiempo nos desanimamos de repente, nos alejamos un poquito y volvemos a la misma pregunta. ¿Será que... Y yo quiero decirte hoy, dejemos de preguntar si es que el propósito de Dios está con tu vida, porque hay propósito. La pregunta es cuál, y eso es lo que tú tienes que descubrir. Proverbios 10:5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo de avergüenza. No sé cuántos aquí creen que es tiempo de la siega. Es tiempo de segar, es tiempo de cosechar. Y tú puedes ser dos tipos de persona. Hablábamos de Lot, que una persona que simplemente disfrutó de los beneficios de la misericordia, que no está mal, pero teníamos al otro lado Moisés, que no solo disfrutó, sino que participó, colaboró en el plan, era más íntimo, era más real, era más loco, era más todo. Entonces, ¿quién quieres ser tú? ¿El que recoge en el verano es hombre entendido? ¿Quieres ser un entendido en los tiempos o quieres ser el que duerme en el tiempo de la siega? Ese es hijo de avergüenza. Entonces yo te digo hoy que tú puedas despertar en el nombre del Señor Jesús, que podamos despertar a los planes, despertar a los propósitos que Dios tiene con nosotros. Mateo 9:37-38 dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son
pocos. Este es un tema que como ministerio nos persigue porque todo el tiempo estamos orando al Señor para que Dios traiga más obreros a su mies. Porque después dice, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Entonces constantemente estamos orando, Dios, faltan obreros. Dios, tenemos que llegar más allá. Hay más que hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Vemos cómo Moisés también empezó a recibir favores de Dios porque Dios estaba enojado, pero Moisés le empieza a decir, ¿te acuerdas? No sé, tú me dijiste que tenías un propósito. Después le dice, tú también esto, también dijiste que yo era agradable entre tus ojos. Y él empieza a decir, y a medida que va viendo que está recibiendo favor, mientras más favor recibe, más favor pide. Y aquí quiero llegar con esto. Si Dios te empieza a usar, y tú empiezas a ver que de repente los enfermos son sanados, que de repente la gente se empieza a convertir, que de repente empieza a llegar más gente a escuchar la palabra. Quiero decirte, pídele al Señor, Dios, hagamos más. Si empezaron a convertirse, a sanarse, entonces envíame a más personas para que esto se vuelva más. O sea, mientras más favor recibas, más favor pide, no te conformes. A Dios le agrada el ímpetu, a Dios le agrada la gente valiente, la gente violenta en el buen sentido, ¿no? A Dios le agrada eso, porque la mies es mucha y harto que alcanzar, pero los obreros son pocos. Y si nos activamos llenos del fuego, llenos del Espíritu de Dios, entonces vamos a trastornar esta nación. Y yo quiero decirte, la pregunta no es si tenemos un propósito, sino tú vas a responder también como lo hizo Moisés, vas a responder como lo hicieron estos grandes hombres y mujeres de Dios que dijeron, heme aquí, yo quiero ir, heme aquí, yo estoy dispuesto a dejarlo todo, heme aquí, yo estoy dispuesto a morir a mí mismo, a mis ideas, a mis planes. Moisés tenía un buen puesto donde estaba y Dios provocó todo lo que provocó para que él saliera de ahí y no se quejó, no dijo, ay, pucha, que no, prefiero volver, chao, no me gustó esta forma, no me gustó esta historia. No, él estaba dispuesto. Así que vamos a decirle, heme aquí al Señor. Y quiero que reaccionen ahí si ustedes también le dicen, hoy, heme aquí al Señor, usa mi vida. Amén. La cosecha no necesita espectadores, necesita obreros. Y no sirve de nada que hubiésemos estado preparándonos estos 5 días y hubiésemos quedado solamente como espectadores. No, no tiene ningún efecto, ningún sentido. Dios quiere obreros. Y si todos los que estuvimos conectándonos estos días, hoy somos 538, mucha gente, si todos nos encendemos y decimos, Dios, yo quiero ser un obrero, una obrera tuya, yo quiero decirte, aquí va a pasar algo loco, chicos, en nuestra nación, en sus naciones, porque sé que aquí somos de distintos países y con mayor razón donde tú estás. Si estás solo o con mucha gente, no importa, Dios es suficiente, es lo único que tú necesitas. Así que vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por considerarnos en tu obra, gracias por considerarnos hijos tuyos para poder impactar esta generación. Tú nos confiaste una generación y no porque lo merecíamos, no porque éramos los mejores, no porque éramos los más aptos, Señor, simplemente porque miraste corazones dispuestos. Padre, yo oro por corazones dispuestos, Señor. Padre, yo oro para que tú nos puedas pulir, Señor, para que tú nos puedas purificar, Señor. Yo oro, Padre, si alguien aquí ha pecado, yo oro, Padre, si alguien aquí ha cometido errores, Espíritu Santo, yo oro para que tú lo purifiques con tu fuego. Padre, consume todo lo que no te agrade, Señor. Consume todo lo que no sea parte, lo que no sume a tu obra, Señor. Padre, yo oro por eso. Ayúdanos con el gran desafío de la intimidad, porque yo sé que la carne no quiere. El Espíritu sí está desesperado, gime por tiempo con el Espíritu Santo, pero la carne es débil, la carne no quiere, la carne se aleja, rechaza. Padre, pero porque tenemos esta carne pecaminosa, pero tú, Señor, eres poderoso. Tú, Señor, ayúdanos. Y no queremos
estar todo el tiempo quejándonos, Señor. Queremos comprometernos, Padre. Los hijos que están aquí tuyos, Padre, hoy se comprometen para decirte: yo te sigo, Señor. Yo voy detrás tuyo, tú delante, lo que tú quieras, yo te sigo. No importa mi opinión, no importa lo que yo quiera, no importa mis planes, importa tu voz, importa tu voluntad. Padre, yo oro por hijos así, con ímpetu, Señor, hijos violentos, hijos valientes, Señor, que están dispuestos a dejarlo todo, Padre, que no están enfocados en cosas materiales, humanas, terrenales, porque esto va a pasar, es pasajero, pero tú eres eterno, Señor, tú eres por generaciones el mismo Rey de Reyes, tú eres Señor Dios Todopoderoso, tú has dicho: yo soy el que soy. Padre, a ti te adoramos y eres digno de toda honra. Padre, nuestra vida es lo menos que podemos darte. Es lo mínimo, Señor. Padre, no tenemos nada más tampoco. Pero recíbelo, Padre, somos tuyos. En el nombre del Señor Jesús yo oro para que esta palabra quede guardada en tus hijos, Señor. Para que quede clavada, Señor, como una espada. Para que quede clavada en sus corazones, Padre. Yo oro por eso, para que no sea solo un momento, una buena instancia, para que no sea solo una escuela que recordaremos cuando pasen los años. Padre, no nos importa si no tuvo un impacto. Padre, si no tuvo un impacto, ¿de qué sirvió este tiempo? ¿De qué sirvió lo invertido, Señor? ¿De qué sirvió? Pero si alguien se despertó, Padre, si alguien te dijo: heme aquí, lo valió todo, Padre, sí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo y por lo que harás. Te exaltamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, qué tremenda clase nos dio nuestra líder, Yani. Dios te bendiga, te siga dando sabiduría. Hoy aprendimos, ¿cierto?, que quedó en nuestros corazones de que tenemos un propósito, ¿verdad? Pero tenemos que preguntarnos cuál es, porque todos tenemos un propósito, ¿verdad? Debemos cuidar nuestro testimonio, debemos prepararnos y orar para que Dios nos dé sabiduría y el respaldo, ¿verdad?, a nuestro llamado. Así que grande, Yani, Dios te bendiga. Así es que bueno, tenemos algunas preguntitas acá en nuestro chat que estuvimos acá recopilando. Así es que bueno, la primera dice así: ¿cuál es la diferencia entre propósito, llamado y ministerio? Amén. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre propósito, llamado y ministerio? Bueno, el propósito lo acabamos de decir recién. El propósito está relacionado con lo que Dios te hable. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Cuál es tu asignación? ¿Qué es lo que Dios te habló de partida, ¿no? ¿Para qué fuiste creado? El llamado está también muy relacionado, la verdad no sé si sabría diferenciarlo mucho, pero es lo que a qué te convocó, y el llamado es para qué fuiste creado. Es como, o sea, el propósito es para qué fuiste creado, es más íntimo, es lo que Dios a mí me ha hablado y es algo que queda entre Dios y yo. Y el llamado es algo que sale para afuera, es algo que es para impactar a otros. Y el último era ministerio, ¿no? Ministerio, sí, ministerio. Bueno, ahí podríamos profundizar harto, la verdad. A mí me encanta mucho ese tema, porque en la Biblia tenemos los 5 ministerios, ¿no? Que el profeta, el pastorado, el apostólico, el evangelista y el maestro. Tenemos los 5. Entonces, de alguna manera todos trabajan juntos. Y el cuerpo de Cristo también, todos tenemos distintas partes del cuerpo, entonces funcionamos igual, ninguno es más importante que otro, todos son necesarios. Entonces, el ministerio al que Dios te asignó es el servicio que Dios te mandó a hacer. De hecho, la palabra en el original, si no me equivoco, es servicio. Entonces, ¿en qué área Dios te manda a servir? Ya en un área profética, en un área quizás más pastoral, y puede ser más de uno, ¿no? No podemos encasillar en que no, yo soy solo esto y lo demás no, porque de hecho, como les menciono, funcionamos todos en conjunto y Dios puede poner en ti más de un ministerio. De hecho, yo me imagino como los dones, tú tienes, si Dios te ha dado, pide más. O sea, de hecho mi abuelo siempre me lo decía, porque él tenía muchos dones y Dios lo usaba. Él falleció hace unos años y yo era chiquitita y le decía, yo quiero dones, que yo era muy chica. Y me decía, pero ¿estás preparada para eso? Ten cuidado con lo que está. Me decía, pero pídeselo. Entonces, si
cualquiera que quiere ser usado quiere algo bueno, o sea, está deseando algo bueno. Entonces esa es la diferencia. Yo me emociono y puedo hablar muchas cositas. Amén. Esperamos que haya podido quedado claro, bueno, la diferencia, ¿cierto?, entre propósito, llamado y ministerio. La otra preguntita es, wow, esta está así, power. Dice, ¿cómo puedo reconocer si el Señor me está llamando? ¿Qué señales o evidencias pueden ayudarme a discernir su voluntad para mi vida? ¿La repito? ¿O estamos bien? No, sí, estamos. Ya. Bueno, ¿cómo puedo saber si Dios me está llamando? De hecho, es muy loco porque en la presentación yo tenía esa pregunta y la saqué porque al final dije lo voy a decir y parece que no lo mencioné. Pero yo sentía de parte de Dios que Dios me ha dado hoy la responsabilidad de decirte, ¿cómo puedo saber si Dios me está llamando? La respuesta es, Dios te está llamando. O sea, no es una pregunta, Dios me estará llamando o no, Dios te está llamando. Y hoy Dios te está diciendo, hey, yo te estoy llamando para un propósito. No esperes más, no esperes que de repente baje un ángel, que de repente pase algo sobrenatural. Sí va a pasar, de hecho, como complemento ocurre. Pero yo he venido aquí a decirte, tú tienes un llamado, Dios te está llamando para algo grande, más grande de lo que a veces nosotros imaginamos. Eso es muy loco. Cuando de repente nuestra mente se empieza a abrir, o sea, pasa tiempo con Dios, esa es la clave, y de repente tu mente se empieza a abrir y dices, wow, o sea, no hay límites en verdad. Yo tenía tantas ideas humanas, no sé, quizás planes, pero empieza a explotar tu mente y con Dios no hay límites, no hay nada imposible. Así que Dios sí te está llamando y como señales, el favor de Dios va a estar contigo. Escucha la voz de Dios, Dios te va a empezar a hablar, Dios te va a empezar a respaldar. Pero afina eso, el escuchar la voz de Dios, porque a todos nos habla distinto. Entonces empieza a afinar eso, a pulir el que tus oídos aprendan a escuchar su voz. Amén. Bueno, y la última preguntita, ya para terminar este hermoso taller, esta hermosa clase, ¿verdad? Donde el Señor nos vuelve a recordar que tenemos un propósito, el cual debemos pulir, debemos estar atentos a las señales que Dios también nos da, porque muchas veces el Señor nos da señales y nosotros no queremos obedecer o no reconocemos, ¿verdad? Nos cuesta un poquito identificar, pero ahí como tú nos dabas los tips, Yani, espero que todos vayan anotando, todos vayan tomando apunte de estas respuestas. Amén, y vamos con la última preguntita de esta noche que dice así. ¿Cómo podemos conocer nuestro propósito? O sea, ¿cómo nos identificamos cuál es nuestro propósito? Bueno, yo creo que está muy relacionada con la anterior, porque al final que lo decía es pasar tiempo con Dios, pero hay algo en específico que nos une a todos. Y es que es un mandato de Jesús cuando Él vino, ¿no? Que dijo, prediquen hasta los confines de la tierra. O sea, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Entonces, eso nos relaciona a todos. O sea, Dios tiene... ¿Cómo vas a cumplir eso? Es lo que tienes que descubrir. Pero ¿qué es lo que principalmente todos tenemos que hacer? Es predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo el propósito que Dios tiene contigo va a sumar a la tarea evangelística? Porque ¿qué más importante hay que toda la tierra conozca su nombre? Es que esto que tú y yo estamos viviendo lo vivan todos. O sea, de eso se trata. Y el Espíritu Santo empieza a activar eso en tu corazón, empieza a poner amor por las personas, amor que uno de forma natural no tiene, uno así como un osito cariñosito, pero Dios pone amor en tu corazón. Así que eso, todos tenemos ese propósito. Así que ese cúmplelo porque ya lo tienes claro. Pero el cómo, ahí pasa tiempo con Dios y Dios te lo va a revelar. Amén. Entonces un llamado a ir más íntimo con el Señor, a buscar nuestro propósito a través de la oración, el ayuno, ¿cierto? La palabra, que son lo más importante, ¿cierto? Para que Dios nos pueda direccionar a través de su Espíritu Santo, porque si no le buscamos, si no buscamos su llamado, ¿cierto? Difícil poder encontrarlo, porque como dice nuestra hermana Yani, no va a venir un ángel a decirnos, o no va a venir alguien a decirnos cuál es nuestro propósito, sino que nosotros tenemos que buscarlo, nosotros tenemos que hallarlo, pero en el Señor, buscándole. Amén, así es que bendiciones, tremendo.
Y bueno, feliz, nos vamos contentos en esta noche de haber podido escuchar esta clase, ¿cierto? El Señor sigue nutriendo nuestro corazón, sigue nutriendo nuestro espíritu, así es que sigamos con esta hambre, sigamos con esta sed, ¿cierto?